Estén ustedes seguros que si esto sigue así, habrá 17 Consejos Generales del Poder Judicial, 17 tribunales constitucionales, 17. Porque esa es la experiencia de 30 años de Constitución. Es lo que Roberto Blanco, en un libro como casi todos los suyos, lúcido y espléndido, denominó la carrera de las liebres y las tortugas. Y por supuesto es también cierta su admonición de que lo que se apruebe para Cataluña quedará fijado como techo de la Constitución para todas las comunidades autónomas. Con lo cual se produce la curiosa paradoja que no es la Constitución, el título octavo, la que define la organización territorial del Estado, sino que si el tribunal no lo remedia, serán los estatutos de autonomía los que determinen la organización territorial del Estado por encima de la Constitución. Con lo cual, la Constitución será, en lo que se refiere a la Constitución territorial, a la organización territorial y política del Estado, la hoja de papel, la que hablaba la izquierda de los años 30 en Alemania, Ferdinand Lassalle, para oponerse a la Constitución prusiana de 1850. Después de 30 años de vigencia de la Constitución, yo me encuentro, lo veo de esta manera, creo que nos encontramos en una auténtica encrucijada constitucional. La rigidez de nuestro texto constitucional en los procedimientos previstos para la reforma y, sobre todo, las dificultades políticas para un consenso en torno a esta reforma, un consenso que al menos sea tan amplio como el pacto constitucional originario y que cumpla con una de las cosas mejores que tiene la Constitución del 78, aparte de sus defectos e imprecisiones en algunos puntos, que los tiene, que es una Constitución de la concordia, una Constitución que ha sido aceptada por todos y no ha sido una Constitución impuesta de unos sobre otros. Si eso lo tenemos como un valor constitucional histórico que no debiéramos perder, no es fácil imaginar, con los mimbres políticos que hoy tenemos, que son cada vez más pobres en todos los aspectos, es muy difícil pensar en un consenso sobre la reforma constitucional. Me da igual si es una reforma por la vía reforzada del 168 o es una reforma simple por ley orgánica. Porque lo que tenemos como valor de la Constitución, el legado que tenemos y el legado que tendríamos que administrar políticamente en este país, es el legado de una Constitución compartida por todos, que a nadie satisface plenamente, que se ha hecho con renuncias por parte de todos, y no es verdad que hay quienes hayan renunciado más en el pacto originario hayan sido los partidos nacionalistas, no es verdad. La derecha renunció a muchas cosas y la izquierda a muchísimas. Y si miramos o echamos nuestra mirada a la apertura y la flexibilidad de la Constitución como vía para renovar el consenso en torno a ella, adaptándola mediante la interpretación constitucional a las exigencias sociales, al devenir del tiempo, a los cambios políticos, el panorama se me presenta erizado igualmente de dificultades y no más alentador. Yo hasta hace muy poco tiempo, casi hasta ayer, había creído siempre frente a la idea de reforma
en donde nuestra Constitución, acaso demasiado rígida, ya lo dijo Roberto Blanco en su exposición, y muy temerosa de los procesos de reforma, que tendrían que haber sido mucho más naturales, pero esa especial rigidez me ha llevado siempre a pensar en la idea de resistencia de la Constitución para lograr, a través de la prudente y evolutiva interpretación jurisprudencial, una vigencia eficaz y duradera de la Constitución, y que esa adaptación evolutiva de la Constitución a través de la labor del Tribunal Constitucional, aunque no solo, y la labor de los jueces y tribunales, de los partidos políticos, de las fuerzas sociales, de los ciudadanos mismos, que son los que hacen de la Constitución un cuerpo vivo y no una letra muerta, era una buena alternativa a la posibilidad o imposibilidad de reforma constitucional. Es decir, su capacidad para asimilar cambios, evoluciones e incluso mutaciones pequeñas del texto. Y yo creo que esta capacidad la ha demostrado el Tribunal, la Constitución, hasta cuando a un insensato unido a un irresponsable se deciden frívolamente, porque hay que decirlo con frivolidad absoluta, reabrir la Constitución, el proceso constituyente. Porque hoy el verdadero desafío que tiene la Constitución y que tiene el Estado constitucional es cómo prevenir los riesgos de la fragmentación política de un modelo de organización territorial tan peligrosamente abierto en un proceso que parece no tener fin y que es un proceso en espiral, en donde no volveremos nunca al punto de partida, sino que si nos reencontramos de nuevo, será siempre a un punto o un nivel más alto de reivindicación competencial. Esto se ha roto y yo me temo que se ha roto de forma irreversible. Y lo peor de todo, y por eso digo encrucijada, es que ninguna de las dos condiciones que he dicho, reforma constitucional o resistencia de la Constitución renovada y vitalizada a través de la interpretación constitucional y de su prudente actualización que renueve el consenso en torno a ella, me parecen fáciles de lograr en este momento político. La ductilidad, que ciertamente, o la apertura y la excesiva flexibilidad del texto constitucional, que ha sido siempre una cualidad en cierto modo innata a todas las constituciones, pero la nuestra lo era en particular, y más que quizá ninguna otra, sobre todo lo que se refiere a la definición de la organización política y territorial del Estado, ha colocado al Tribunal Constitucional en una posición necesariamente muy fuerte. ¿Acaso en una posición institucional dentro de la arquitectura política del Estado más fuerte que ninguna otra institución del Estado? ¿Y acaso excesiva? En el sentido de que al Tribunal se le ha abocado a suplir cauces institucionales para la negociación política y para la formación del consenso político constitucional, que corresponderían más bien al Congreso de los Diputados y al Senado, en tanto Cámara de interpretación de representación territorial, sea cual sea lo que esto signifique.